Todos los cristianos creemos con absoluta certeza, sin lugar a dudas, que Jesucristo resucitó, que Jesucristo ascendió a los cielos, que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Si tú no crees eso, no eres creyente. Todos los cristianos estamos absolutamente seguros de esas grandes verdades de nuestra fe. Y así como creemos firmemente que ese mismo Cristo glorificado sigue obrando activamente a favor de su iglesia. ¿Tú crees eso? Cristo está activamente obrando a favor de su iglesia, edificándola, fortaleciéndola, sosteniéndola, guiándola, santificándola por medio de su Espíritu. Sin embargo, cuando enfrentamos pruebas prolongadas o estamos en medio de una gran dificultad, mis hermanos, es muy fácil perder de vista estas verdades gloriosas, estas gloriosas realidades de nuestra fe. En otras palabras, podemos confesar con los labios que Jesús está vivo y al mismo tiempo vivir como si Él continuara en la tumba. Sin darnos cuenta siquiera, de repente los creyentes sustituimos la esperanza por resignación. Y si no nos cuidamos, caemos en la trampa del fatalismo. Las cosas son como son y no van a cambiar. Bueno, si algo aprendemos del libro de los Hechos, es que los cristianos del primer siglo tenían razones de sobra, humanamente hablando, para pensar de esa manera. Si has seguido conmigo esta serie de mensajes en el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que los creyentes del primer siglo, vuelvo y repito, humanamente hablando, podían ser tentados a caer en amargura, a caer en resignación, a caer en el fatalismo. Toda estructura de poder estaba en su contra, no tenían protección legal, no tenían influencias políticas, nada. Como dice John Piper, tal vez si hubiéramos estado tú y yo en la iglesia en ese tiempo, probablemente seríamos tentados a murmurar y a ser fatalista. Los romanos nos desprecian, el Sanedrín nos persigue, los sacerdotes han dado órdenes para encarcelarnos y matarnos. Esto no va a cambiar. La oposición es demasiado fuerte. Nuestros enemigos son cada vez más despiadados. Pero mis hermanos, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y cristiano que estás aquí de cualquier otra iglesia, esa no es la forma como Dios quiere que los creyentes vivamos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está vivo. Está vivo y reinando en gloria. Él sigue gobernando con absoluta soberanía sobre su iglesia y sobre la historia. Como leí recientemente y me encantó esta frase, Él no está atrapado en patrones predecibles ni limitado por nuestras expectativas. Él es el Señor de las sorpresas. Eso es precisamente lo que vemos al final del capítulo 9 del libro de los Hechos. Ahora recuerden cómo comenzó este capítulo. No lo olviden, lo vimos la semana pasada. Este capítulo comenzó con Saulo respirando amenazas de muerte contra los discípulos. Saulo representaba todo lo que parecía imposible de cambiar. Miren, si había alguien que parecía estar fuera del alcance de la gracia de Dios, indudablemente era Saulo. Pero el Cristo resucitado le salió al encuentro camino a Damasco y en un instante su vida fue transformada para siempre. Saulo salió de Jerusalén respirando amenazas y muerte, terminó postrado en tierra, rendido ante el Señor resucitado y convertido en uno de los instrumentos más poderosos del Evangelio en toda la historia de la iglesia. Lo que veremos en el resto del capítulo 9
es una continuación de esa misma historia. Es la historia de un Cristo vivo que sigue edificando, restaurando y sorprendiendo a su iglesia. Este pasaje nos recuerda que no hay razón para ser fatalista. Este pasaje nos recuerda que no hay razón para vivir en resignación, porque Jesús está vivo, Él sigue obrando en su iglesia hoy. Vean conmigo el versículo 31, donde Lucas nos presenta un resumen de la obra del Cristo resucitado edificando a su iglesia. Y este es mi primer punto en la mañana de hoy. El Cristo resucitado edifica a su iglesia. Versículo 31, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Piensen en Hechos 1:8. Me seréis testigos en toda Judea, Galilea, Samaria, en toda exactamente esa región, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, la iglesia seguía creciendo. No sé si se dieron cuenta de la mezcla que está haciendo Lucas aquí. Por un lado, paz, fortaleza en el Espíritu Santo, y en medio de estas dos cosas, temor del Señor. ¿Y por qué hago mención de esta mezcla extraña? Porque para muchos hoy día estas cosas son incompatibles. Son incompatibles. En nuestra cultura el temor se asocia casi siempre con inseguridad, con incertidumbre, ansiedad, debilidad, no con paz y fortaleza. Vivimos en una era marcado por lo que Michael Reeves llama una cultura de temor. ¿Y qué es eso? Un miedo paralizante por un montón de cosas. Tememos por la economía, tememos por la salud, tememos por la política, tememos por el futuro. Y como consecuencia hemos llegado a pensar que cualquier forma de temor debe ser evitada. Así que al hablar del temor del Señor, aún muchos creyentes, tristemente, se imaginan algo negativo. Se imaginan algo que es incompatible con la paz y con la fortaleza espiritual. Es por eso que muchos intentan hoy evadir ese concepto. Mis hermanos, hoy día no se está predicando mucho acerca del temor del Señor. No es un tema popular. En muchas iglesias se presenta a Dios, a un Dios reducido a una especie de abuelito celestial que nos siempre permisivo, nos complace en todo. Mientras que otros, ahora reaccionando contra el abuelito celestial, reaccionan yéndose al extremo opuesto y viven como esclavos espirituales, intentando ganarse el favor de un Dios al que imaginan muy difícil de complacer. Se sienten inseguros de sí. ¿Estoy haciendo yo lo suficiente para agradar a ese Dios? Bueno, tanto en un caso como en el otro, el problema es el mismo. Han perdido de vista quién es Dios realmente y qué significa temerle. Y consecuentemente nuestra vida cristiana se debilita. Mira, cuando no entendemos apropiadamente el temor de Dios, podemos caer en una apatía espiritual que nos hace vivir como si Dios no fuera real. Como si Dios no fuera real, como si no fuera una persona delante de la cual vivimos, o como si pudiéramos tomar a ese Dios a la ligera. O por el contrario, un falso concepto del temor de Dios puede llevar a una persona a vivir con una carga de culpa constante, sin disfrutar jamás de la seguridad que trae el Evangelio. Pero el temor del Señor que Lucas menciona aquí es de otro tipo. No es un miedo que paraliza, es una reverencia gozosa, es un profundo asombro ante la majestad, la santidad, el poder omnipotente y la gracia de Dios que nos hace temblar, pero de gozo, no de terror. Nos hace temblar. Una persona que no tiembla ante la presencia de Dios no conoce a Dios o está mal de la cabeza.
Es ese tipo de temor que no aplasta, sino que edifica, que no nos aleja de Dios, sino que nos atrae hacia Él. Dios es temible y fascinante al mismo tiempo. Yo voy a hacer todo lo posible en la mañana de hoy para que podamos entender esto. Yo quiero que tú salgas de este lugar viviendo en una tensión, en la tensión de quién es el Dios enorme, infinito, todopoderoso, que nos ha aceptado por gracia y nos ama con un amor eterno e inmutable. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 2, versículo 11? Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Oíste eso? Temor, temblor y alegría en el mismo corazón. Bueno, pastor, pero eso era en el Antiguo Testamento. Ok, vamos al Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, el autor nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. Amén, gloria al Señor. Seguimos leyendo el libro de Hebreos, llegamos al capítulo 12, versículo 28, y ahí el autor nos dice que hemos recibido un reino inconmovible y por lo tanto tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No es un abuelito celestial. No es un diosito. Es un Dios temible. Mis hermanos, el temor de Dios y el gozo en Dios no se excluyen mutuamente, se abrazan. Mira, esto es como estar al borde del Gran Cañón. Probablemente muchos aquí no han ido al Gran Cañón, pero han visto en películas o en fotos. No hay barandillas, solo tú, el viento y una caída de más de 1800 metros frente a ti. No estás asustado de que el cañón te vaya a atacar, posible. No tienes miedo del abismo como si fuera un enemigo. Pero todo tu ser sabe que estás delante de algo grande, inmenso, algo que te sobrepasa por completo y que si das un paso en falso estás perdido. Sin embargo, en ese tipo de escenario, también sientes algo más. Sientes asombro, sientes belleza, atracción. No quieres alejarte, quieres quedarte allí y contemplarlo, porque algo dentro de ti te dice que fuiste hecho para estar delante de algo que es más grande y más glorioso que tú. Y entonces tiemblas, pero no de terror, sino de admiración. Ese es el tipo de temor que experimentamos delante del Dios vivo. Él no es como una fiera que viene a devorarte. No. Él es más bien como una tormenta majestuosa. Cuando llegues a tu casa, léete el Salmo 29. Lo leí esta mañana. Qué sorprendente este salmo. Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas, la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. ¿Y sabes cómo termina este salmo? El Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Él es una persona a la que nadie puede domesticar. Nosotros no le servimos a un Dios domesticado.
pero a un Dios que por su gracia te ha hecho su hijo. Si eres creyente, te atrae, te transforma, te sostiene y te hace temblar de gozo. El temor de Dios, mis hermanos, no es el miedo servil de un esclavo ante un amo cruel. No, no, no. Es el asombro reverente y gozoso de un hijo que sabe que es profundamente amado por el ser más grandioso y más temible del universo, al cual tú y yo hemos ofendido un montón de veces. Como dice Michael Reeves, es el temor que nace al contemplar no solo la majestad de Dios, sino también la grandeza de su gracia. Cuidado aquí. No podemos quedarnos únicamente contemplando la majestad de Dios. Tenemos que ver a través de la Escritura la grandeza de su gracia. Hablando acerca del nuevo pacto que nosotros, tú y yo, disfrutamos en Cristo hoy, dice Dios a través del profeta Jeremías, Jeremías capítulo 32, ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios y les daré un solo camino y un solo corazón, para que me teman para siempre, para su bien y el de sus hijos después de ellos. Dios quiere que le temamos para nuestro bien. Haré con ellos un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. ¿Te das cuenta? El temor del Señor es un regalo, es lo que dice Jeremías. El temor del Señor es un regalo, es una gracia implantada por Dios en nuestros corazones, no para que nos alejemos de Él, sino para que nunca nos vayamos fuera de Él. Es para mantenernos cerca. Es la respuesta natural del pecador que ha sido perdonado, de un rebelde que ha sido adoptado, de un esclavo que ha sido libertado. Es el temor que nos mueve a decir de corazón: Señor, ¿cómo puede ser que tú seas tan bueno conmigo? ¿Cómo puedo yo vivir de espaldas a ti después de haber recibido tanta misericordia? Ese es el temor que Lucas describe en Hechos 9:31. La iglesia vivía sobrecogida por la gloria y la gracia de Cristo, pero al mismo tiempo Lucas nos dice que andaban en la fortaleza del Espíritu Santo. ¿Se dieron cuenta en su texto? Andaban en el temor del Señor y andaban en la fortaleza del Espíritu. En otras palabras, ellos vivían dependiendo cada día del Espíritu de Dios, no de sus propias fuerzas. Consecuentemente, dice Lucas, la iglesia seguía creciendo, tanto en número como en madurez y profundidad espiritual. Impulsados por el poder del Espíritu, la iglesia predicaba el Evangelio, vivía en santidad y perseveraba en medio de un mundo hostil. Así que este crecimiento era el fruto de una comunidad profundamente consciente de la presencia de ese Dios glorioso y temible en medio de ellos. Mi hermano, mi hermana, tú estás consciente de que Dios ha prometido estar en medio de su pueblo, cuando su pueblo se congrega en su día para adorarle en el nombre de Jesús. Dios está aquí. Dios está aquí. Estos creyentes experimentaban temor y gozo, reverencia y confianza, humildad y fortaleza, paz y poder. Y ahora yo te pregunto, de verdad, con honestidad, ¿estás tú viviendo en esa clase de temor y dependencia
de Dios? Si todos los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo fueran como tú, se podría decir de IBCJ que esta es una iglesia que anda en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. Miren, mis hermanos, podemos venir cada domingo y cantar las verdades más gloriosas como las que hemos cantado hace un momento, y aún así vivir el resto de la semana como si Dios no fuera real. Podemos servir activamente en diferentes ministerios y al mismo tiempo perder el asombro que debería acompañar toda verdadera obediencia y toda verdadera adoración. Podemos acumular conocimiento bíblico y aún así estar secos espiritualmente porque hemos dejado de temer a Dios con reverencia y gozo. No nos estamos alegrando con temblor, como dice el salmista en el Salmo 2. Miren, mis hermanos, este temor transforma cada rincón de nuestra vida. Transforma cómo hablamos, cómo pensamos, cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, cómo criamos a nuestros hijos, cómo usamos nuestro tiempo libre, cómo luchamos con el pecado. Le da peso, profundidad y significado a todo lo que hacemos como iglesia. Ese temor nos prepara para venir a encontrarnos con el Dios vivo cada domingo y vivir constantemente en la presencia de Él cada día de la semana. Y mis hermanos, cuando yo estaba preparando este sermón, tengo que preguntarme yo también, ¿estoy viviendo así? Por favor, piénsalo. Porque si esa no es tu realidad hoy, si te das cuenta que te has vuelto insensible, si has estado viviendo con ligereza espiritual o sin un sentido claro de la dependencia en el Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, ven al Señor en arrepentimiento. Si tú, creyente en Cristo, miembro de IBCJ, ven hoy al Señor en arrepentimiento, creyendo en su promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No te quedes allí, no te quedes como estás. Pídele al Señor, ahora pídeselo, que haga contigo lo que Él prometió a través del profeta Jeremías. Señor, pon tu temor en mi corazón. Señor, hazme temblar de gozo al recordar quién eres tú, al recordar todo el bien que tú me has hecho y me haces. Que mi deleite sea más fuerte que cualquier tentación. Por favor, Señor, ayúdame, que mi deleite en ti sea más fuerte que cualquier pecado y que mi reverencia a ti sea el motor de mi existencia. Pídeselo al Señor. Ese es el tipo de temor que fortalece, que edifica a los creyentes y que produce crecimiento. Sin ese temor no hay crecimiento. No hay crecimiento. Pero mi texto no termina en el versículo 31. El Cristo resucitado no solamente edifica y fortalece a su iglesia, sino que Lucas nos enseña también en el resto del capítulo 9 que el Cristo resucitado trae esperanza cuando todo parece perdido. El Cristo resucitado trae esperanza cuando todo parece perdido. Lucas continúa su relato haciendo mención de dos milagros realizados por el apóstol Pedro: la sanidad de Eneas y la resurrección de Tabita. Y yo estoy seguro que seguramente pudo haber narrado otros milagros, pero escogió estos dos porque muestran de una forma contundente que el Señor se glorifica en medio de situaciones que humanamente hablando parecen imposibles de revertir. Recuerden lo que vimos al principio del capítulo 9.
Ningún creyente de aquellos días habría imaginado que Dios frenaría a Saulo convirtiéndolo en un cristiano, matándolo tal vez, pero convirtiéndolo en un apasionado evangelista. Eso parecía imposible. Bueno, algo similar encontramos en estas dos historias de Hechos 9. Vean el versículo 32. Y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. Eneas vivía en Lida, es una población que se encuentra a unos 40 kilómetros al noroeste de Jerusalén, lo que nos dice que el evangelio se sigue moviendo, y Pedro también. Porque recuerden que al inicio del capítulo 8 los apóstoles seguían en Jerusalén mientras los creyentes perseguidos se esparcían. Pero ahora nosotros vemos a Pedro visitando las iglesias que han surgido en otras regiones. Pedro está haciendo una labor misionera, él está fortaleciéndolo a estos hermanos en la fe. Y es en ese contexto que llega a Lida y se encuentra con Eneas. Eneas lleva 8 años paralítico, lo que en ese tiempo era una condición desesperada. No había seguridad social, ni silla de rueda, ni rampas de acceso. Un paralítico estaba condenado a vivir marginado y totalmente dependiente de la compasión de otros. 8 años postrado en cama. Y por favor, mis hermanos queridos, no se imaginen a Eneas en un colchón ortopédico. La palabra griega kliné apunta hacia una camilla bien rústica. 8 años acostado en una litera, piénsalo así. 8 años acostado en una litera. Probablemente Eneas vivía en condiciones de extrema dificultad, con dolores constantes y sin ninguna esperanza de volver a vivir una vida normal. Pero Pedro llega a Lida y sin aspavientos y sin espectáculo, le dice muy sencillamente, versículo 34, y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Noten que Pedro no se atribuye el milagro. Él no le dice: yo soy el gran apóstol Pedro y yo te sano. No, no, no. Eneas, el Cristo que murió en la cruz del Calvario, que al tercer día resucitó, que ascendió a los cielos, que está sentado a la diestra del Padre, ese Cristo vivo está activo en su iglesia hoy. Y ese Cristo está consciente de tu dificultad. Y ese Cristo te dice hoy: Eneas, levántate. Y Eneas se levantó. 8 años paralizado y de repente se pone en pie sin haber recibido terapia. Ahora, ¿saben qué? El milagro más sorprendente vino justo después. Vean el versículo 35. Lucas dice: y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Este es un milagro más grande, más sorprendente, más maravilloso que el que acaba de ocurrir con Eneas. Mis hermanos, recuerden lo que veíamos hace 2 semanas atrás en Hechos 8. Los milagros son señales. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la mamá que le decía al niño: mira al pajarito, y el niño se queda mirando al dedo? Bueno, los milagros son señales. Los milagros apuntan hacia algo más allá del milagro mismo, y es el poder de Dios en Cristo para salvar pecadores. ¿De qué le sirve a un paralítico volver a caminar si después de su muerte va a terminar en el infierno, separado eternamente de Dios? Mi amigo, déjame decirte algo. Tal vez tú viniste hoy aquí
y estás escuchando este mensaje y no te sientes identificado con este paralítico, pero sabes que la Biblia dice que todo aquel que está sin Cristo está espiritualmente muerto. Efesios capítulo 2 versículo 1, está incapacitado para buscar a Dios, es un esclavo del pecado. Pero sabes que, mi amigo amado que estás aquí en la mañana de hoy, el mismo Jesús que le dijo a Eneas, levántate, te dice hoy por medio del evangelio, levántate, ven a mí y vivirás. El mismo Cristo. Ningún pecado es mayor que su gracia, y no hay un corazón tan endurecido que Él no pueda transformar en un momento. Cristo puede darte vida hoy si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Porque la muerte espiritual, como la muerte física tampoco, es un obstáculo para Él, como lo demuestra el segundo milagro que Lucas relata en este pasaje, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. La ciudad de Jope era un importante puerto en la costa del Mediterráneo. Estaba a unos 18 kilómetros al sur de Cesarea. Y van a entender al final por qué estoy haciendo menciones de estos datos geográficos. No están de más en el sermón. Fue en ese mismo puerto donde siglos atrás Jonás tomó un barco para huir de la voluntad de Dios. Bueno, allí en Jope vivía una mujer llamada Tabita, o Dorcas en griego, una creyente piadosa que abundaba en buenas obras, dice la versión Reina Valera del 60. Y eso es interesante porque Dorcas no sería conocida de no ser por este milagro. Si este milagro no hubiera sido relatado por Lucas, tú y yo no hubiéramos sabido nada de Dorcas. Sin embargo, qué interesante, ¿verdad? Que el Espíritu Santo quería que los cristianos de todas las épocas supieran de esta mujer que era rica en buenas obras. O sea, Dios está aquí exaltando a Dorcas y está mostrándola como un ejemplo, mis hermanas, como un ejemplo a seguir. Bueno, un día Dorcas se enfermó, murió así de manera abrupta. Humanamente hablando, no había nada que hacer. Pero los creyentes en Jope se enteran de que Pedro está cerca, a menos de 20 kilómetros. Así que enviaron 2 hombres a buscar a Pedro. Versículo 39. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon. Noten otra vez cómo Lucas quiere resaltar esto, llorando y mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Mas Pedro, haciendo salir a todos, ¿eso no les da un sabor a algo? Haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Si tú conoces los evangelios, seguramente ya te diste cuenta que este relato parece un eco de lo que sucedió en la casa de Jairo. Dice en Marcos capítulo 5 versículo 41 que Jesús mandó a salir a todos afuera de la habitación, tomó la mano de la niña muerta y le dijo: Talita cumi, que en arameo significa niña, levántate. Bueno, ahora en Jope, seguramente también hablando en arameo, Pedro le dice: Tabita cumi, es una sola letra de diferencia. Tabita cumi, y Tabita resucita. Es como decía Lester mientras leía el pasaje, qué fácil se ve, ¿verdad? Porque lo sorprendente, mis hermanos, es la forma tan sencilla con la que Lucas relata el milagro. Es evidente que su intención no es llevarnos a ver algo espectacular. No, la intención de Lucas es llamar nuestra atención al poder del Cristo resucitado. Pedro oró y le dijo: Tabita cumi,
y se levantó como el que está durmiendo una siesta. Ahora noten cuál fue el resultado, versículo 42. Y esto se supo en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Una vez más, el milagro no es un fin en sí mismo. Era una señal que apuntaba a una verdad mayor. ¿Cuál es esa verdad? Que el Cristo resucitado puede darle vida a los muertos, incluyendo a todos los muertos espirituales que se encuentran hoy en este lugar. Ahora hay un detalle al final de este relato que parece irrelevante. Versículo 43. Y Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón curtidor. Repito, esa nota parece irrelevante, pero los curtidores eran considerados impuros por los judíos porque trabajaban con animales muertos, con pieles de animales muertos. Y sin embargo, aquí está Pedro, nada más que Pedro, hospedado con Simón el curtidor. Aunque Pedro en ese momento no lo sabía, el Señor lo ha estado preparando y geográficamente acercando a Cesarea Marítima. Hay dos Cesareas, Cesarea de Filipos, Cesarea Marítima. Aquí está en Cesarea Marítima, porque Dios lo está preparando para su encuentro con Cornelio el gentil, que vivía en Cesarea. De manera que lo que Lucas nos está haciendo como un guiño de ojo diciendo: el Cristo resucitado no solamente está edificando, no solamente está fortaleciendo a su iglesia, sino que continúa expandiendo el evangelio y transformando, como lo hará al apóstol Pedro, para quitarle el prejuicio que no le permitía llevar el evangelio al mundo gentil. Pero eso lo veremos en el próximo sermón del libro de los Hechos. Ahora, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Qué aprendemos de esta historia? Bueno, la gran verdad que nosotros podemos extraer de esta historia es que nuestro Dios es temible, que no podemos tomarlo a la ligera, pero que debido a su gracia los creyentes nos gozamos en vivir para Él y nos refugiamos en Él en medio del dolor y la aflicción. Temor y paz, reverencia y alegría. Mis hermanos, termino como comencé. Nuestro Señor es temible y adorable. Es temible y adorable. Nos sobrecoge y nos deleita. Nos hace temblar y nos fascina, todo a la vez. Es por eso que en el Antiguo Testamento a las fiestas judías le llamaban, ¿cómo? Le llamaban fiestas solemnes. Hoy día la gente piensa que eso no puede ser. Si es una fiesta, tiene que ser un jolgorio. Y si es solemne, tiene que ser un funeral. Pero ¿saben cómo deben ser nuestros cultos de adoración? Una fiesta solemne. Es una fiesta solemne. Mira, mi hermano, cuando tú llegues a casa, vuelve a leer la descripción que hace Juan del Cristo resucitado en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al 16. Léete con calma y en oración esa descripción del Cristo resucitado. Juan, aquel que ponía su cabeza en el pecho del Señor, cayó como muerto a sus pies. No es un Jesucito.
Pero Jesús, el alfa y el omega, puso la mano sobre él y le dijo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuvo muerto, y he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Wow, ¿a qué Jesús es al que nosotros hemos venido a adorar en esta mañana? Ese es el Jesús que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y puede actuar en las situaciones más desesperadas. John Piper dice que la vida cristiana puede compararse a lo que sucede en el ojo de un huracán. Un huracán es una fuerza impresionante, abrumadora, aterradora, pero en el centro, en el ojo, hay calma. Y de hecho hasta a veces se puede ver el sol, la luz del sol, el cielo despejado. Bueno, mis hermanos, Jesucristo, escuchen con calma a Jesucristo. Déjenme decirlo con calma. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, es infinitamente más poderoso y más temible que el más potente huracán. Pero debido a su gracia, los creyentes estamos en el ojo del huracán, donde ese poder no nos hace daño, sino que obra a nuestro favor. Wow, qué glorioso. Así vivía la iglesia de Hechos 9:31. Como quienes caminan en el ojo del huracán, el Cristo resucitado continuaba mostrando su poder impresionante, pero en el centro, en el ojo, había gozo, había calma, había esperanza. Esa es la actitud con la que el cristiano debe asumir las dificultades y pruebas, por difíciles que sean. Mi hermano, mi hermana, si tú eres creyente, descansa en el centro de su amor. Tiembla y gózate a la vez ante la grandeza de su santidad y de su gracia. Refúgiate en Él, porque Él sigue obrando y sigue glorificándose donde menos lo esperamos. El Jesús que venció a la muerte está activo en la iglesia, mi hermano, mi hermana. Él no está ausente, Él no es indiferente. Él sigue edificando y restaurando a los suyos. Él sigue fortaleciendo a su pueblo en medio del temor, llenándolo de la fortaleza del Espíritu Santo. No siempre actúa como esperamos. No. Él es Dios, Él es soberano. Él no siempre actúa como esperamos, pero siempre nos da lo que es mejor, porque su sabiduría nunca se equivoca, su poder nunca falla y su amor nunca nos abandona. Así que si tú eres cristiano y llegaste hoy aquí sintiendo que nada va a cambiar, que tu situación es demasiado oscura, que tu pecado es demasiado persistente, que tu familia está demasiado lejos del Señor, o que tu corazón está demasiado seco, recuerda esto: Jesús está vivo y obrando en su iglesia hoy. No vivas atrapado en el fatalismo. No permitas que la resignación te robe la esperanza. Pon tus ojos en Cristo y pídele que avive tu fe. Camina en el temor del Señor. Apóyate en la fortaleza del Espíritu y vive con la expectativa de que Jesús, en su tiempo y a su manera, puede y quiere seguir glorificándose en tu vida. Como decíamos al inicio de este mensaje, Jesús no está atrapado en patrones predecibles. Él es el Señor de las sorpresas.
confía en Él. No solo en su poder, sino también en su sabiduría. Confía en Él, con la plena certeza de que Él hará contigo, mi hermano, mi hermana, lo que es mejor para ti, lo que es mejor para tu alma y para la gloria de su nombre. No tell me why I'm dying. You know the little time. It was right here.